intentado hacer. Popular. Rosángela, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Quisiéramos, en primer lugar, brevemente, Rosángela, que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Quién es Rosángela Barbarán? Bueno, tengo 26 años, soy bachiller en Ingeniería Económica, tengo una especialización en Gestión Pública, llevo 6 años activamente dentro de Fuerza Popular, he sido becaria de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, pero más allá de todo eso, soy una joven que en su momento tuvo que estudiar y trabajar para lograr algunos objetivos, y hoy es lo que quiero hacer también de llegar al Congreso de la República, ¿no? Crear verdaderas oportunidades para todos aquellos jóvenes que están esperando todavía que las autoridades velen por ellos. ¿Y qué es lo que te ha llevado a ser fujimorista? ¿Por qué eres fujimorista? En realidad yo hacía política desde el colegio, y una vez que salgo ya en la universidad es que decido buscar una casa partidaria en donde poder militar, ¿no? Y hacer una carrera política. Y fue ahí en donde me acerqué a Fuerza Popular, porque considero que entre una evaluación profunda de los pros y los contras del gobierno del presidente Alberto Fujimori, sin duda, fue el gobierno que transformó nuestro país, lo rescató de la miseria, de la pobreza, disminuyó los índices de inflación, los índices de pobreza de manera sustancial, lo que permitió un cambio. Derrotar el terrorismo no es poca cosa, ha sido una lucha que se logró, y además que Fuerza Popular ya era un partido que trabajaba conjuntamente con jóvenes, que formaba jóvenes, ¿no? Entonces, yo me siento también por la defensa de la Constitución, del modelo económico, la defensa de la vida, y son esas ideas que abraza el fujimorismo las que yo también abrazo. Ahora, tú acabas de decir algo importante. Tú dices que defiendes la Constitución del 93, ¿no es cierto? Es decir, sin embargo, es innegable que ha habido un crecimiento económico, pero ha sido con tal nivel de inequidad y de ineficiencia y corrupción en el gasto público que estamos en una situación solo comparable a la de Venezuela en términos de servicios públicos. O sea, tenemos un sistema de salud que ya se caía a pedazos antes de la pandemia, y ahora ni te lo tengo que decir, porque como todos los peruanos lo estamos sufriendo, ¿no? Y me imagino que alguien de tu familia también debe haberse afectado directamente por esto. Entonces, ¿qué explicación tienen ustedes a esta paradoja? O sea, el país que creció mucho en términos macroeconómicos, pero que es una vergüenza en términos de la calidad de vida y del acceso al empleo de la inmensa mayoría de la gente. Coincido totalmente. La pandemia ha desnudado las enormes desigualdades que tiene nuestro país. El enorme centralismo ha desnudado que las brechas sociales cada vez se hacen más grandes. Entonces, ¿es culpa de la Constitución? La respuesta es no. La Constitución nos pone las reglas de juego claras. Un libre mercado en donde tiene que existir un carácter solidario que tiene que tener el Estado. ¿Cuál es la culpa entonces? La incapacidad de los gobiernos y sus autoridades. Los últimos gobiernos han olvidado lo que la Constitución ya estipula. Tenemos salud que ha colapsado. Tenemos educación con baja calidad. ¿Es culpa de la Constitución? No. Es culpa de la incapacidad de los gobiernos. Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que revertir. O sea, tú dices, la Constitución es buena, lo que han fallado son los gobiernos, pero han fallado todos, Rosángela. O sea, pero además tú dices, esto es una economía de libre mercado. Pero ¿qué libre mercado es ese donde, por ejemplo, se otorgan concesiones y nadie entiende bien cómo funciona ese mecanismo, o sí, o las empresas privadas hacen tremendos negocios con la obra pública en base a aceitar a los funcionarios públicos, y la decisión sobre qué obra pública se hace no se toma en relación a las necesidades reales de la gente y a los costos reales, sino a los negocios que se hacen entre los funcionarios y las grandes empresas? Es decir, eso es lo que hemos estado viviendo todas estas décadas. O sea, eso está bien lejos, eso es más bien mercantilismo. El tema de las tarifas eléctricas, Rosángela, que es grosero. O sea, todo está organizado para que 4 empresas se forren a costa de todos los peruanos y de empresas como Electroperú y los jubilados. Y que hay un pequeño grupo de grandes empresas
que pagan la mitad por la energía de lo que pagas tú, pago yo y pagan la inmensa mayoría de peruanos, incluyendo los micro y pequeños empresarios. O sea, eso no es libre mercado en ninguna parte del mundo. Tú has expuesto perfectamente el problema. Y nuestra Constitución estipula un libre mercado, pero en nuestro país no existe un libre mercado real. O sea, aquí no hay competencia. El mercantilismo está a flor de piel porque los funcionarios lo han permitido. Porque no, o sea, existe tanta burocracia en que el pequeño siempre va a tener que ser informal porque la carga tributaria es tan grande para ellos que simplemente tenemos un 80% de informalidad. ¿Y qué hemos hecho en los últimos años? Ir a buscar, acorralar a los pequeños en vez de darles la oportunidad de hacerse formales. Y es por eso que Fuerza Popular, dentro de sus propuestas, ha entendido que lo que tenemos que hacer es construir formalidad. ¿Cómo? Exonerando de tributo los 2 primeros años a los pequeños y dándoles la facultad de que ellos se puedan formalizar a costo cero. Entonces, nuevamente, la Carta Magna ha puesto ya las reglas de juego, pero lamentablemente los funcionarios en los últimos años han hecho lo que les ha dado la gana. Hemos tenido una fijación con las grandes empresas y ver de alguna manera cómo las apoyamos cuando hemos tenido que ver realmente quiénes son el motor de la economía. Nicolás, todos los jóvenes han emprendido en pandemia y lamentablemente el negocio o se ha ido abajo por las cargas que tienes, porque tú no puedes hacer frente a esta pandemia, no tienes plata en el bolsillo. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar, claro, nuevamente, la ineficiencia de los gobiernos. Un momentito en esto que tú acabas de decir, ¿no? De la preocupación por las grandes empresas. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde empieza la cadena de todo este sistema perverso que se ha construido estos años en el financiamiento de las campañas electorales? Es decir, las grandes empresas ponen dinero en las campañas para que a la hora que llegues al gobierno, gobiernes para ellos, decidas por ellos, votes en el Congreso por sus intereses. Y lamentablemente para ustedes, Keiko Fujimori ha sido parte de eso. O sea, ¿tú crees que Dionisio Romero le va a dar $3,5 millones a Keiko Fujimori, que además no los declaró? Y no se sabe cuál es el destino, cuánto de ese dinero realmente entró al partido de ustedes y cuánto no. ¿Pero tú crees que lo ha hecho gratis, Dionisio Romero? ¿O para mantener el sistema perverso de financiero en el Perú que existe actualmente, donde 4 bancos controlan toda la plata? Algo que yo quisiera que en nuestro país funcione como otros países, ¿no? De que vengan 50 bancos, entren a trabajar aquí al Perú, pero lamentablemente no. Sí existe ahí un tema que hay que corregir. Pero con lo que tú has preguntado, la norma ya se ha corregido, Nicolás. Desde el 2017 absolutamente ninguna empresa, sea grande, sea pequeña, puede financiar las campañas políticas. Si lo van a hacer, lo van a tener que hacer a nombre propio como persona natural y bueno, aporte, ¿no? Yo creo que es importante. ¿No te perturba, no te molesta saber ahora, porque he tenido que pasar todo lo que ha pasado para saber que Keiko y el equipo que la rodeaba recibió muchísimo dinero? Por ejemplo, este dinero que recibió Dionisio Romero, o el dinero que recibió el señor Rasmussen, el chileno peruano, o el dinero que recibió de Odebrecht, aunque ella dice que no. El otro sí, pero este no. O sea, y dice que no es delito. Pero ¿no te resulta irritante que haya recibido ese dinero, no lo haya declarado, hayan pitufeado y nadie sabe con cuánto ese dinero se han quedado, Rosángela? Porque si empiezas a sumar, como que no corresponde el dinero que recibieron y el que gastaron en la campaña. No hay ninguna correspondencia, es mucho más lo que recibieron. A mí me irrita que haya existido esa política, más allá del nombre del partido. Tenemos que hablar en términos generales porque así sucedió. Muchos partidos políticos recibieron diferentes aportes, aportes legales de diferentes empresas, pero yo siento que la norma ha sido clara y se ha corregido. Entonces yo no creo que es correcto atribuirle a una persona, a un partido, cuando esto ha sucedido en la práctica y era normal en el año 2011, 2016. Felizmente la norma se ha corregido y para eso justamente estamos haciendo política. Como nuevos políticos es lo que no viene funcionando, lo que puede dar un índice de que aquí puede suceder algo extraño, pues se tiene que corregir. Venga de quien venga y sea el nombre de quien sea. Yo sí siento que hoy la clase política se ha desgastado totalmente de las consecuencias que puede tener. Es decir, tienes una candidata que ustedes decidieron que fuera la candidata, bueno, o no sé si ustedes lo decidieron, porque, o sea, como que nunca estuvo en discusión si Keiko era candidato o no. Pero es una candidata que está procesada, que podría ir a la cárcel, que podría ser sentenciada a 30 años. O sea, que no podría ejercer el cargo de presidente de la República. Podría que no. ¿Por qué? Yo creo 100%, yo creo en la inocencia de
de Keiko Fujimori, tú lo has mencionado hace un momento, los aportes legales no son delito de ninguna forma. Si hay alguna falta administrativa, pues se va a tener que ver también en el foro legal y que sea justamente las investigaciones quienes determinen su inocencia. Pero más allá de eso, Nicolás, lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que la justicia se politice a tal manera como la viene haciendo. Que la investigación continúe. Jamás hemos estado en contra de eso. Keiko siempre ha dado la cara y eso es lo que esperamos. Hoy tenemos nosotros dos propuestas. Por un lado tenemos una propuesta... Antes de tu propuesta, pues yo sé que ustedes preferirían no dejar de lado este tema rápidamente y pasar, pero es bien difícil hacerlo. Mira lo que dijo José Domingo Pérez ayer, que es como el demonio para Keiko, ¿no? En una entrevista con Josefina Tausen y Renato Cisneros. Esto fue para una plataforma de internet. Adelante, por favor, escuchemos. Es una situación inédita. Nunca hemos, en la historia de nuestra república y la historia judicial en donde yo me desenvuelvo, se ha dado el caso que un acusado o una acusada esté en esta opción de llegar a la primera magistratura o a la primera función pública de nuestro país. En ese orden, entendemos que se aplicaría el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que señala sobre la inmunidad procesal. Pero, como le digo, va a ser una decisión que no tiene antecedentes, que probablemente la deba adoptar el juez a pedido de la parte, pero llegado ese momento, se tendría que técnicamente archivar provisionalmente la causa contra dicha acusada y reiniciarse el 29 de julio del año 2026. Es un escenario que preocupa, me preocupa a mí, entiendo que preocupa a quienes estamos como fiscales ejerciendo esta labor en el equipo especial, me preocupa por los testigos, me preocupa por los colaboradores eficaces, me preocupa por mi familia, me preocupa porque quien puede ser presidente o presidenta de la República es una acusada por delitos graves de lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, es decir, preocupa. Y como fiscal simplemente estoy poniendo en conocimiento una situación que entiendo las instituciones, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior, tomarán las medidas correspondientes. No es que haya una obsesión respecto a la acusada Keiko Fujimori. Hay una obsesión en la ley, en mi trabajo. Soy fiscal. ¿Cuántos agraviados, cuántas víctimas de delitos pudieran confiar en fiscales que realizan su trabajo de acuerdo a lo que establece la ley? Creo que mejoraríamos como sociedad. El fiscal tiene que desplegar todo el equipo de trabajo para dar esa atención. Y a veces se ve esa actuación como el fiscal está obsesionado. No, estoy obsesionado con mi trabajo, estoy obsesionado con la labor que desempeño. Lo que va a suceder es de que el Poder Judicial va a tener que atender esa medida porque las restricciones que he solicitado, como son impedimento de salida, prohibición de que pueda tener comunicación o contacto con acusados, testigos, funcionarios públicos, jueces, funcionarios de entidades, se va a dar a partir de que el juez pueda llevar a cabo el control de la acusación. Ahora, yo espero, como le digo, de que el juez pueda atender este pedido de las restricciones que he solicitado a ella, porque obviamente tengo que ver cuáles son los mecanismos para asegurar el desarrollo de este proceso. Bueno, esto es lo que dijo, parte de lo que dijo ayer José Domingo Pérez. ¿Qué piensas tú de José Domingo Pérez y de su papel en todo esto? A mí me preocupa la presunta obsesión que él tendría con Keiko Fujimori, porque es muy casual que un mes después de un tuit de ella, él presente una documentación. Entonces, yo creo que él debería cumplir su función como lo viene realizando, un sesgo político, porque él tiene diferentes casos, ¿no? Y al parecer, el trato hacia Keiko Fujimori es muy diferente al de los otros investigados.
Pero yo creo que esa es una reflexión que él tendría que hacer. Yo no sé finalmente cuál es el objetivo de, él lo indica, no es buscar justicia, entonces que sea en ese fuero que se determine la inocencia de nuestra lideresa, pero de ninguna forma querer inmiscuirse dentro del proceso electoral como lo ha intentado hacer. Cuando él presentó una documentación el mes pasado o hace unas semanas, él exigía de que ella ni siquiera pueda pronunciarse en los medios de comunicación y en las redes sociales, abusando ya de su condición de fiscal para atentar contra la libertad de expresión de una persona. Entonces, yo no sé si él pueda normalizar estos pedidos, pero a mí sí me preocupa la presunta obsesión que pueda tener este señor, ¿no? Claro, vamos a estar... o sea, lo que él ha dicho ayer es que él, en su condición de fiscal, que él no está obsesionado con Keiko, sino con la justicia, y que él está obligado a plantear medidas de restricción para su investigación. Por ejemplo, si son personas que están investigadas no pueden tener contacto entre ellos ni coordinar sus declaraciones. O, por ejemplo, las personas que están sujetas a investigación no pueden desplazarse libremente sin autorización previa del juez. Y él lo que dice, él está cumpliendo con su función. Eso ya estaba, Nicolás. Se le añadió el pedido de que ella no pueda comunicarse en medios de comunicación y sus redes sociales. Eso es un exceso. Lo otro ya está estipulado. Exactamente sucede como él lo había planteado en un primer momento. Lo que él está buscando ahora con ese pedido a mí sí me parece un total exceso. Ya lo hizo en medio de la campaña anterior. Ahora, oh casualidad, después de un mes saca a relucir un tema. Entonces, si eso no es persecución u obsesión, no sé cómo llamarle. Ahora, ¿y cómo le respondes tú, Poppy Olivera, del Frente Esperanza? Lo hemos entrevistado hace un rato porque creemos que todos tienen el derecho de ser oídos. Él se refirió a Keiko diciendo que ahora pretende presentarse como una santa pastora, esa es la expresión que ha usado, pero él está llamando a hacer una campaña por el voto blanco nulo viciado para alcanzar el 66.6% de los votos y que se anule la elección, porque él se niega a escoger entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Qué le responderías tú a Fernando Olivera? La vergüenza, la inmadurez política que pueda tener alguien que ha pretendido en su momento ser presidente de la República, que atente contra la voluntad de la población, contra la democracia, pero finalmente lo que más me preocupa es que la gente, yo creo que sí pueden tener todos los puntos para poder desconfiar, pero Nicolás, a todos en nuestras vidas nos ha pasado un momento duro en el que hemos tenido que entender cuál es el camino que vamos a tomar. Entonces, yo no dudo de que Keiko Fujimori, cuando ha sido injustamente llevada a prisión, ha tenido mucho que reflexionar y han habido, evidentemente, algunos cambios que ella ha presentado. Por eso también asumir errores políticos en medio de una gran mayoría, yo no creo que sea una cosa tan fácil. Ahora el que nos toca, que sean nuestras acciones en este nuevo Congreso de la República y que siendo ella, teniendo la oportunidad de ser gobierno, puedan ser sus acciones quienes determinen lo que verdaderamente representa el fujimorismo como creador de muchos programas sociales que funcionaron, como quien nos brindó la real pacificación en nuestro país. Keiko Fujimori ahora tiene una enorme responsabilidad de poder reencontrar al país, porque sí, estamos muy polarizados con todo lo que ha pasado, y que sean también sus acciones quienes puedan brindar que esas desigualdades se vayan acortando en el corto y en el mediano plazo. Y Keiko ha dicho que no, algo así como que no va a terruquear, porque eso es algo que resulta perturbador. Que parte de la campaña en las redes, sobre todo, está consistiendo en acusar falsamente al profesor Pedro Castillo de ser terrorista. El profesor Pedro Castillo ha sido el Perú Posible, no ha sido el Sendero Luminoso ni el Movadef. Entonces, eso es perturbador, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener diferencias con sus ideas izquierdistas, pero de ahí acusarlo terrorista es otra cosa. Porque resulta que cualquiera que sea de izquierda es terrorista. No es así, ¿no? Yo coincido, y siempre lo he dicho, o sea, no es la primera vez. A mí me toca combatir ideas, no personas. Más allá que hayan personas muy apasionadas en política, porque a mí también me ha pasado. O sea, tengo 26 años hoy, pero hace 6 años que empecé en política también era de responder muy rapidito, ¿no? Entonces, si recibí un ataque, como que también. Pero hoy lo que nos corresponde es combatir ideas. ¿Cuál es la propuesta del señor Pedro Castillo?
¿Cuál es esa asamblea constituyente de la que él quiere imponer en nuestro país? ¿Cuál es ese cambio de sistema económico que él quiere? Entonces, eso es lo que tenemos que combatir. No el señor Pedro Castillo, que finalmente en su momento se verá, lleva al señor Vladimir Cerrón como vicepresidente. Entonces, yo creo que si nos alarmamos de una investigación, también tenemos que alarmarnos de las diferentes sentencias que haya podido tener uno u otro personaje, ¿no? ¿Y con quién se van a aliar ustedes en el Congreso? Hay algunos que piensan que debería haber una alianza natural con Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, con la gente de Avanza País. ¿Esto va a ocurrir? Yo creo que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, Nicolás, de salud, de que la gente no tiene dinero en sus bolsillos, en educación, nos tenemos que llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas que quieran impulsar normas a favor de la población, más allá de su ideología. Quienes estén ahora empujando este coche por el camino en donde podamos darle solución inmediata a la población, con todos ellos vamos a tener que trabajar. Exitosa. Ahora, ¿cuál es la raya en el piso, por así decirlo? Tú has dicho, Pedro Castillo propone modificar la Constitución y hacer una asamblea constituyente. Tú dices que hay que sostener la actual Constitución. Esa es la raya en el piso. Los que están por mantener la Constitución para este lado, los que quieren una asamblea constituyente para este otro lado. Y también nosotros lo que proponemos es que el privado haga su chamba, pero de forma responsable. O sea, eso no se trata de poner en contra a los que tienen y a los que no tienen, a los que han generado riqueza versus los que no la han generado. Lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es darle la oportunidad a los pequeños también de generar riqueza. El señor que vende moliente en la esquina, Nicolás, es un empresario, es un emprendedor. Lo que tú tienes que darle es la posibilidad de que en algún momento él tenga 10 carritos, de que le dé trabajo a más personas. Las mujeres, los hombres que han decidido emprender desde su hogar, haciendo ya sean, dulces y postres, ellos también tienen la posibilidad de hacerse empresarios. ¿Por qué no? ¿Por qué uno tiene que ir en contra? La riqueza no es mala. Rosángela, me preguntan acá en las redes. Tú sabes que en Exitosa somos muy activos en las redes. Me pregunta si vas a ser la nueva Marta Chávez del fujimorismo en el Congreso. Qué lindo sería que llegara a ser una persona reconocida como la doctora Marta, pero más allá, yo no quiero ser igual o parecerme a alguien. La Rosa Marta. Yo lo que quiero hacer es, mejor no respondo. Escúchame, yo lo que quiero llegar a hacer en el Congreso de la República es a seguir siendo Rosángela, la misma que estuvo en una campaña, la misma que empezó desde los 20 años a hacer política, acercarme a la gente. Mira, la gente cuando tú vas, te dicen, sí, pero ya nunca más vas a regresar. Ese es el gran problema. El político en un Congreso de la República está trabajando, o sea, no es un dote de superhéroe, no de superhombre o de supermujer que tiene que estar distante. Es totalmente lo contrario, es un trabajo más y hay que hacerlo bien. Porque a nosotros nos pagan por hacer normas decentes para la población, por defender a la gente, por atender sus pedidos sociales. No es un favor que nosotros hacemos, es nuestra obligación y es lo que vamos a hacer en el Congreso de la República. Rosángela, yo te agradezco mucho. Va a haber oportunidad de hablar de las propuestas de los candidatos y de los partidos de acá a la segunda vuelta. Seguramente vamos a conversar contigo en más de una oportunidad aquí hasta el 6 de junio. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, Nicolás.